de fe en la ficción estando en la cabina y decir, esta es la voz de Batman, esta es la voz de Quetzalcóatl, y que el Horacio niño hoy está sonriendo porque está aquí y porque está viviendo esto que estoy viviendo. Y por lo pronto voy a seguir abriendo mi voz en las cosas en las que no estoy de acuerdo y voy a seguir luchando por las cosas que creo que se tiene que luchar. Mucho gusto, Horacio. Yo soy Dani, soy de Cine Encuadre y pues qué gusto estar aquí un ratito contigo. La verdad es que yo soy muy fan de Diablero, entonces qué emoción poder platicar un ratito contigo. Acá está el Elvis Infante. Sí, justo tengo dos. Esta es mi primer película que protagonicé. Bueno, esta morenita y justo esta es la primera serie que protagonicé. Entonces, esas dos siempre van a estar ahí, venga lo que venga. Felicitarte porque Batman es un personaje muy icónico y es muy querido en la cultura pop. Entonces poder verlo en esta historia, porque aunque lo hemos visto en sinfín de historias, jamás se había situado como en este contexto prehispánico. Entonces, para ti, ¿cómo fue protagonizar pues a Yowali? Bien padre, digo, sí, había destellos, había algunos cómics por ahí que tenía que ver con lo prehispánico, pero es más como una pequeña historia que llegaban de pasado, presente y futuro y había un reencuentro ahí con lo prehispánico, pero esta es un génesis total, el génesis de la reinterpretación de Bruce Wayne y de Batman, que justo, pues es un Batman que no es Bruce Wayne, es un Batman que no está ligado a la familia Wayne. Es Yoali Coatl, un chico que creció en las costas de Veracruz, en el Imperio Zempoalteca, que ante la muerte de su padre, pues huye a México, Tenochtitlan, y ahí despierta la sed de venganza, y de repente entiende que la venganza no es el camino, sino la justicia. Entonces, justo esta reinterpretación, mezclar la cultura pop de uno de los personajes más queridos por toda la banda geek y nerda, y no solo por los geeks y nerdos como nosotros, sino por toda la banda en general, de la mano de la caída de México, Tenochtitlan y de nuestro pasado histórico, es algo que a mí me llena el alma y que estoy muy agradecido de haber formado parte de ello, y que el Horacio niño hoy está sonriendo porque está aquí y porque está viviendo esto que estoy viviendo y porque tengo la posibilidad de ver una película donde México, Tenochtitlan, se ve vivo y de la mano del Caballero de la Noche. Claro, ¿y cómo llega esta oportunidad a ti o cómo se dio? Me invitaron, es bien curioso. Isabel Cortázar estaba haciendo el casting en México para varias de las voces, y me invita para mandarle un casting de voz del Joker. Entonces me emocioné mucho decir, puta, Mark Hamill y yo estamos dándole voz, le podíamos dar voz al Joker. Entonces me emocioné, mandé mi casting, mi propuesta, y de repente a mi equipo en Estados Unidos, en Los Ángeles, les llega la invitación directa para darle voz a Yoali Coatl, a.k.a. Batman. Entonces le hablo a Isabel, le digo, oye, pues me están invitando. Y me dice, Horacio, ese personaje, según tengo entendido, lo iba a ver Warner Animation Studios. Entonces, te están haciendo una invitación directa. Y fue como, me quedé un poco en shock en lo positivo, pero es como de, órale, qué loco. O sea, el camino recorrido está rindiendo frutos. El sueño de haber seguido contando las historias que quiero contar a pesar de las críticas y a pesar de lo que la gente pudiera opinar de si era un ñoñazo o un nerdo o whatever, está rindiendo frutos. Y también porque se mezcla y se mezcla lo otro, también la defensa de ser lo que somos y del orgullo de ser mexicanos y de ser indígenas por el hecho de haber nacido en este país y por tenerlo en la piel, también está rindiendo fruto. Entonces fue una cosa muy poderosa para mí y fue como un día de mucha reflexión, de agradecer a todas las personas que han estado a mi lado y que me han acompañado en este andar. Claro, ¿y cómo fue este proceso? O sea, ¿este es tu primer como trabajo de doblaje o ya habías hecho doblaje antes? Profesional, sí. Yo había hecho muchas cosas, hay unos ejercicios que están ahí en mi página de YouTube, historias que he contado de Elvis Infante a partir de un cómic que salió, Mundo Diablo, ejercicios que yo llegué a hacer. Y al final de cuentas, los actores hacemos mucho algo que se llama ADR, que es cuando hay voces dentro de una producción que pasó un camión, o el micrófono estaba mal acomodado, o el sonido no pasó
nítido y hay que volverlo a grabar, nosotros tenemos ya como una experiencia de entrar a la cabina de grabación y regrabar, pero es nuestra propia voz de un personaje que ya hemos interpretado. A veces, si es como hacer un ejercicio de reinterpretación, porque es algo que filmaste hace un año y la cualidad vocal que le habías dado al personaje, pues ya la soltaste un poco y es volverla a reinterpretar y volverte a escuchar y regrabarte a ti mismo en el personaje que ya habías creado. Entonces, de alguna manera teníamos mucha experiencia con estos procesos, pero aquí era crear un personaje de cero. Y además, como grabamos de manera tradicional, primero grabamos voces y sobre las voces animaron. Entonces, de alguna manera, las voces somos co-creadores del personaje. Entonces también, o sea, lo que teníamos en la cabina de grabación eran bocetos y nuestra imaginación. Justo, ¿y cómo encontraste tú este tono para yo? ¿Sí? Eh, pues lo primero que haces es cuando te dicen eres Batman, te miras al espejo y empiezas a jugar con tu voz de Batman, ¿no? Que va desde la muy suave ¿cómo se llama? De Adam West hasta la caricatura del Lego Batman, que es como así, súper oscuro y súper cliché. Y de repente, y luego platiqué con Juan Mesa y él me dijo, ok, está bien padre, pero este Batman es muy joven, muy, muy joven. Está apenas convirtiéndose como en el guerrero principal de México, Tenochtitlan, pero es un guerrero joven. Entonces va a ser un Batman joven que está descubriendo la noche. Y con el aliciente de que las culturas mesoamericanas, la gran mayoría no combatían en la noche porque no tenían el cobijo del dios Sol. Entonces, de alguna manera, él tiene que aprender a habitar la noche y es en este habitar la noche que empieza a encontrar esta voz de la oscuridad y esta voz que pueda infligir miedo y respeto. Y es a partir de esa búsqueda y de esa exploración en la noche que encuentra la figura de Sinacan, el dios murciélago, para que le dé cobijo. Y entonces es un proceso como bien interesante y muy bonito de encontrar y fue una exploración que yo disfruté mucho de la mano de Alan Velázquez y de Juan Mesa León. ¿Crees que este doblaje representa un reto mayor para ti que cuando tienes que actuar frente a cámara o son totalmente distintos o como mencionabas van de la mano o cómo lo sentiste? Son como espacios diferentes. Al final de cuentas, creo que actuar es to play, es lanzarte al vacío y tener una fe en lo que estás haciendo. Entonces, en este tipo de ejercicios tienes que tener una fe total porque lo único que tienes es tu voz y un micrófono. Porque justo inclusive tienes que desasociar un poco de tu cuerpo porque las cabinas de grabación son tan sensibles que cualquier movimiento que hagas tú genera un sonido que se puede mezclar con el sonido de tu voz y entonces puede viciar la nitidez de lo que necesita el proceso para tu voz. Entonces es tratar de poner todo eso solo en tu voz. Entonces es un ejercicio muy interesante, pero entonces también se mezcla lo teatral. Justo en el teatro pues no tienes nada más que tú y dos luces y tu voz y un vestuario mínimo y una escenografía pintada de que estás en las montañas, pero si tú no te crees que estás en las montañas, el público solo va a ver el paisaje pintado. Si tú te crees en la que estás en las montañas, ese paisaje pintado se vuelve en las montañas. Entonces, de alguna manera era volver a ese acto de fe en la ficción, estando en la cabina y decir, esta es la voz de Batman, esta es la voz de Yowalicoatl. Y en conjunto, cuando los animadores y Alan y Juan Mesa León hagan el trabajo ya de animación de la película, se va a crear el personaje y se va a crear el motor. Claro, y le das esa magia que todos esperábamos ver en este Batman. Sí, Este, o sea, ojalá ya me dirán. ¿Tú qué esperas que la gente recuerde de este Batman? Porque siento que está padre, más para nosotros como mexicanos, pues poder ver un personaje pues tan popular mezclado con un poco de nuestra cultura, ¿no? Es bien bonito, creo que lo que tiene padre este Batman, al no ser en una época moderna, entonces sus gadgets todavía son como más creativos porque tienen que ver con justo también ir descubriendo nueva tecnología. Batman, este nuevo Batman crea sus gadgets a partir de ver qué es lo que traen los españoles que vinieron del otro lado del mar y la tecnología que tienen con lo que ella sabe. Entonces mezcla las cosas y es bien interesante lo que sucede con los gadgets de este Batman y si tiene su baticinturón y si tiene sus batigadgets, entonces eso está padre. Pero también a final de cuentas hay una cultura muy poderosa, hay una cultura que tiene más de 500 años existiendo y que se ve reflejada.
en esta nueva versión del Batman, y eso le da una magia única y especial que, que se mezcla muy bien con los personajes de DC. Entonces creo que sí es una reinterpretación. Es locochona pensarla, pero cuando la vea la banda le va a hacer mucho sentido y va a ver todo la mezcla creativa que se dio y es poderosísima en ese sentido. Claro, y por ejemplo, hablando un poco más sobre tu personaje, ¿crees que existe un rasgo similar contigo y con él al tú hacer esta interpretación de su voz? Sí, 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 yo creo que sí. Al final de cuentas, justo cuando empecé, cuando me quedo con el personaje, digo, a ver qué voy a hacer. Y primero traté de rebuscarlo mucho, luego dije, espérate, a ver, tú eres un vato que creció en México, que entiende el clasismo y las diferencias porque las ha vivido y las ha trabajado también y ha levantado la voz y que parte del encuentro que no se dio cuando llegaron los españoles fue esta justo entender las diferencias y tratar de destruirse uno a otro. Entonces dije, entiendes bien ese concepto y también has crecido toda tu vida con Batman y con estas narrativas. Ya estás listo, ya estás preparado, ya lo tienes ahí. Solo encuentra qué le puedes prestar de tu ser al personaje y que hay que reinterpretarlo. Entonces fue como ese trabajar fue muy similar a lo que me pasó con Diablero. Cuando hice el casting de Diablero, de alguna manera dije, yo si hubiera nacido en ese contexto sería como Elvis Infante. O más bien, Elvis Infante es un poco yo nacido en ese contexto. Entonces, de alguna manera fue un poco hacer eso, es decir, esta es mi voz, esto es lo que puedo hacer, y esto es como yo abordaría la noche y como yo abordaría el miedo a partir de estar descubriendo esta voz. Y eso es lo que sucedió con este Batman, que insisto, es un Batman joven, es un Batman que se está apenas encontrando consigo mismo e encontrando con el Caballero de la Noche. Y por ejemplo, ¿a ti qué historias te gustaría seguir contando como actor en los próximos años? Pues muchas historias que tienen que ver con la ciencia ficción, fantasía. Me gustaría contar la historia de Colmistri y Nezahualcóyotl. Me gustaría indagar en muchas de las leyendas que aún siguen presentes y que nos dan como esas cualidades fantásticas a los mexicanos. De alguna manera con Coyotl indagamos un poco en el nahualismo. Entonces, de alguna manera, o sea, con Elvis Infante, pues también en, en el poder que tienen nuestras tradiciones, pues seguir indagando un poco en eso, pero sobre todo me encantaría poder ser partícipe de alguien que ponga un granito de arena en que la ciencia ficción, la fantasía y la novela gráfica en México tuviera un siguiente despertar. Claro, el apoyar esa parte, ¿no? Sí, siempre, porque por eso estoy aquí contando historias. Pues me da mucho, mucho gusto, Horacio. La verdad es que te digo, es una parte pues muy importante que tú estés aquí como representando pues esta parte mexicana en un personaje pues tan importante, ¿no? Y tan internacional, tan conocido para los niños, porque creo que también nos das a todos un poquito de esperanza a que pues los sueños sí se cumplen, ¿no? Solo hay que trabajar por ellos y llegar bien lejos. Y agradecer a todas las personas que en su momento me ayudaron abriéndome la puerta. Mis sueños se cumplieron no necesariamente por todo el trabajo que yo hice, sino por las personas que creyeron en mí, cuando pudieron no haber creído en mí. ¿Sabes? O sea, uno siempre está ahí tratando y levantándose y trabajando. Esta idea tonta que tienen algunos mexicanos del pobre es pobre porque quiere, dices, no, no entiendes los contextos. La gente todo el tiempo está poniendo lo mejor de sí, pero si los que tenemos privilegios no abrimos las puertas, pues el esfuerzo de toda esa banda no va a hacer sentido. Entonces yo estoy muy agradecido con las personas que abrieron las puertas para mí, que me dieron la posibilidad de colarme. Y ahora me encantaría que si pasan cosas y que si yo puedo producir cosas y que si yo puedo contar más historias, yo abrir las puertas para que otras personas se cuelen y para que otros sueños se cumplan. Y entonces aquel que ya cumplió o aquella que ya cumplió sus sueños, solo decirle, ok, si ya los cumpliste tú, te toca abrir las puertas, te toca Como abrir una las puertas. cadenita. Sí, esta cosa de, pues justo, la energía del sol es así porque pues es cíclica, se alimenta y te alimento, te alimenta y me alimentas. El campo es así, ¿sabes? La naturaleza es así, es bien bonito.
Entonces, pues justo ojalá se me dé la posibilidad de poder hacer algo con este privilegio. Por lo pronto voy a seguir abriendo mi voz en las cosas en las que no estoy de acuerdo y voy a seguir luchando por las cosas que creo que se tiene que luchar. Claro, y si pudieras dar un mensaje a todas estas personas que están luchando por un sueño y justo como tú, que eres una persona que ha luchado demasiado por llegar a donde está y que afortunadamente ha encontrado personas buenas en el camino que le han abierto la puerta, ¿qué les dirías para que no se rindan y sigan pues luchando por lo que quieren? Otra, que tengan mucha paciencia, que tengan mucha paciencia y mucha resiliencia y que si en algún momento están frustrados y quieren llorar, lloren. Y que si en algún momento están frustrados y quieren gritar, griten. Y que si en algún momento el enojo les está ganando, encuentren un espacio de amor y paz para saber que la violencia y que el enojo no es el camino y reconfigurarlo y más bien bailen con una energía brutal, que saquen eso que les está consumiendo el corazón y que tengan mucha resiliencia y paciencia, que se van a caer, pero que ojalá tengan la fuerza para levantarse y que traten de encontrar aliados, los hay, pero si luego estamos estancados tratando de llegar o de agradar a personas que evidentemente no les agradamos, ese no es el camino. Pues a toda la bandita de Sin Encuadre, soy Horacio García Rojas, doy voz a Batman Azteca, el Batman mexicano. En cines, este 18 de septiembre, sigamos apoyando el cine se ve mejor en el cine. Un abrazo, un saludo a todas, todos, todos de Sin Encuadre. Venga. No, pues muchas gracias, Horacio. No sé si tú quieras agregar algo más. No, pues a bailar cuando se tenga que bailar, a reír cuando se tenga que reír, a trabajar cuando se tenga que trabajar y a llorar cuando se tenga que llorar. Para eso estamos aquí. Así es. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Sentiste eso? Fue una buena pelea. Fue una buena pelea. ¡Emocionate!